Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y Estados Unidos que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. En 1997, aparece el famoso juego de carreras basado en el mundo de Sonic R. Aparentemente todo bien con este juego, hasta que se descubre a un peculiar personaje desbloqueable en el juego. Se trata de una derivación del personaje Tails llamado Tails Doll. Se trata de un muñeco de trapo e hilo cuyas costuras y cierres son visibles. Cuenta con una mirada perdida y la guinda del pastel tiene una antena en la cabeza con una luz roja. El Tails Doll cuenta con su propia leyenda urbana que lo relaciona con el demonio TD. La siguiente es una cita extraída de un sitio de internet. El Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar como cada año, y él siempre los trataba como reyes porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción del juego Can You Feel the Sun? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho según la memoria del juego fue desbloquear a Tails Doll. Todo el mundo conoce el famoso juego Pac-Man. Lo que no todo el mundo conoce es la leyenda de la historia que originó el famoso juego de Namco. En el año 1976, el astronauta Nikolai Peckman fue enviado en una misión solitaria a una estación espacial llamada Mission 6 para estudiar los niveles de radiación y las extrañas circunstancias con las que perdieron la vida 4 miembros de su última tripulación. Todo transcurrió sin incidencia alguna hasta el tercer día, en el que las transmisiones de Peckman llegaban a la torre de control de la Tierra entrecortadas y su voz comenzaba a mostrar delirios y signos de paranoia.
Sus mensajes aseguraban que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, sintiéndose perseguido en todo momento y comenzando a pensar que se trataba de los espíritus de los astronautas muertos, que lo perseguían a lo largo de toda la estación. Los mensajes demostraban los pensamientos de un hombre que estaba perdiendo la razón. En la Tierra, observaban las grabaciones de algunas cámaras de la estación, donde se veía a Pac-Man corriendo a lo largo de los pasillos, mirando continuamente hacia atrás como si alguien le buscara, deteniéndose y apoyándose nervioso en las paredes para tomar analgésicos y conseguir calmar su inquietud y disipar la imagen de esos fantasmas invisibles que le atormentaban. Fantasmas como los que persiguen a Pac-Man. Los analgésicos, las bolitas que Pac-Man se come para comerse a los fantasmas. Las comunicaciones eran cada vez peores. Solo se conseguía recibir transmisiones y mensajes entrecortados en la torre de control. Cerca del quinto día, comenzaban a fallar las comunicaciones con las cámaras. La actividad del astronauta se había incrementado de tal manera, que se detectó que había consumido todas las provisiones, botiquines y frutas administradas para el viaje antes de lo previsto, colocándolo en una situación delicada, ya que era imposible enviar otra tripulación de rescate antes de que muriera por inanición. Después de un largo periodo de interrupción de la transmisión, que eran ya muy frecuentes, la torre de control recibe una transmisión entrecortada en la que se oye algún ruido y a Pac-Man gritar. Desde la torre de control se intentan restablecer las comunicaciones, sin suerte. Cuando finalmente lo consiguen, reina un silencio absoluto. No hay rastro de Pac-Man. Tras varias investigaciones solo consiguen encontrar en una de las cabinas de la estación, su traje espacial completamente vacío, tirado en el piso. Se rumorea que se descartó la posibilidad de enviar otra tripulación de reconocimiento, archivando el caso para olvidarlo completamente. Aunque, según dicen, todo es solo una leyenda. Todo comenzó cuando a un joven sin mucho dinero le regalaron un Nintendo 64. El joven, que quería juegos pero no tenía la billetera gorda, decidió que una buena opción era comprar cartuchos usados. Y estaba de suerte porque justo al día siguiente de que le regalaran la consola, un anciano abrió una venta de garaje en la cual, entre muebles, lámparas, utensilios de carpintería y otros objetos innecesarios, gritaba su presencia un pequeño cartucho de Majora's Mask. Un juego de la saga de Legend of Zelda. En cuanto al viejo que vendía el juego, bueno, digamos que su apariencia no le inspiraba demasiada confianza al muchacho, había algo un tanto raro y siniestro en su rostro, en algunos de sus gestos y sobre todo en la mirada perdida en el infinito de sus pequeños ojos negros. A pesar de eso, después de preguntar si funcionaba, el chico se arriesgó a comprarle el viejo cartucho ya un poco desgastado, negro y con el nombre Majora escrito con marcador rojo sangre permanente al anciano. No le preocupó la rara apariencia del juego, pensó que aquello se debía a excentricidades de su antiguo dueño que, quién sabe, a lo mejor era uno de esos góticos extravagantes. Así, el chico se lleva el cartucho sin sospechar que aquello sería el inicio de una larga pesadilla. Cuando el chico encendió el juego, se dio cuenta de que debía tratarse de una versión beta, porque habían pequeños errores en las texturas, nada grave, fuera de eso todo parecía estar bien. Aparte había un archivo bastante avanzado, aunque no acabado bajo el nombre de Ben, pero el chico quería comenzar desde cero, así que creó un archivo propio en que bautizó a su personaje como Link. Al empezar a jugar creyó que todo sería normal hasta que, habiendo ya avanzado en la historia, se percató que en definitiva la programación del juego hacía que, sin explicación alguna o patrón lógico perceptible, unas veces apareciera el nombre de Ben y otras el de Link. El chico, que sabía algo de informática, pensó que aquello se debía a algún extraño bug, y optó por borrar el archivo de Ben a ver si así acababa el problema. Sucedió justo lo contrario, empezaron a pasar cosas aún más raras, escalofriantes en algunos casos. Comenzó a salir la música al revés, a aparecer diálogos muy extraños, a ocurrir cosas ajenas a la trama normal del juego, a surgir glitches, risas macabras de fondo, etc. Y todo eso repitiéndose, volviendo una y otra vez. Mas lo peor de todo vino cuando el juego se reseteó solo y creó un archivo llamado Drowned, ahogado en español. Fue allí que Skull Kid, el antagonista principal del juego, se le empezó a aparecer todo el tiempo, asesinándolo de forma instantánea cada vez que aparecía.
Fue a partir de eso que Link empezó a aparecer contorsionado en posiciones igual o más demoníacas que las que salen en el filme El Exorcista. Incluso Link llegó a aparecer de forma tétrica como un Sora, que moría ahogado cuando los Soras pueden respirar bajo el agua. Todo lo anterior resultó perturbador y a veces aterrador para el chico que adquirió aquel maldito cartucho. Pensó en dejarlo, quiso dejarlo pero no pudo porque la curiosidad y la fascinación lo anclaban ante aquellas visiones siniestras que desfilaban por la pantalla. Disfrutaba y a la vez sentía la angustia de la perturbación, viendo cómo el nombre de Ben volvía una y otra vez junto a Skull Kid que, entre horrendas risas de fondo y música invertida, lo asesinaba sin piedad. Afortunadamente el chico llegó a un punto en que ya no aguantó más y decidió ir a ver al anciano para que le diga quién era ese tal Ben. Pero el viejo no estaba, había desaparecido junto a las respuestas que de él podía obtener. Desesperado, fue a averiguar entre los vecinos a ver si alguien sabía dónde había ido el viejo y si en efecto vivía donde él creía que vivía. Y sí, vivía en la casa del garaje y, según le dijeron, era un tipo muy raro y algo ermitaño, un hombre al que rara vez se lo veía pues casi nunca salía de casa. Desgraciadamente había salido justo cuando él lo había ido a buscar pero, lejos de esperar a que vuelva, se dejó llevar por la ansiedad y preguntó por Ben. La respuesta que recibió le heló la médula, le dijeron que Ben era un muchacho que vivía en la casa en que ahora vive el anciano y que, hace 8 años, Ben tuvo un horrible accidente en el que murió ahogado. Se dice que el chico de la historia que les he contado aún vive con el temor en la sangre, que nunca más volvió a jugar Majora's Mask, que tiene miedo de meterse al mar, que a veces sueña con que Skull Kid lo asesina y que vendió el cartucho a alguien que pidió reservar su identidad en secreto.